Llegamos no tan temprano como usualmente. Al entrar nos encontramos con las usuales medidas actuales: distanciamiento social, el lavado de manos y el uso de geles hidroalcohólicos. Este mercadillo funciona un tanto distinto, tiene sus pasillos y sus puestos ya organizados. En el primer pasillo inmediatamente me encontré con una camiseta bastante reciente. Tan pronto seguí, en el primer pasillo ya me encontré con los famosos puestos de copias. Abundan por todo el mercadillo. Podemos encontrar de todo, desde artículos del hogar, ropa y juguetes. Cada vez que veo un escaparate con ropa, intento revisarlo porque nunca sabes en qué te puedes encontrar. En este caso, encontré una camiseta del Barcelona. En el mismo puesto, pero en otra sección, encontré ropa de niño. Y allí me topé con una camiseta de rugby de Inglaterra y una camiseta de fútbol del 2005. Consulté con el vendedor los precios y decidí agrupar todo lo que iba a solicitar para acordar un precio global. Te recomiendo hacerlo. A simple vista parecen bastante usados y con algunos desperfectos, pero por 2 euros la unidad valía la pena arriesgarse. Y le solicité un precio por las 3, 5 euros las 3 piezas. Más puestos de camisetas imitaciones, de baloncesto, fútbol. La cosa no paraba y tan solo unos minutos después, de reojo, pude ver una camiseta del Real Madrid del 2009. La revisé, pero no pude consultar precio ya que el vendedor en ese momento no se encontraba allí. Justo al cruzar me topé con 2 camisetas imitación de la selección uruguaya. Un poco más adelante, una de Peñarol, también una copia. Pregunté el precio y pedían 5 euros la pieza. Me pareció bastante alto para hacer una copia. En el siguiente pasillo encontré un puesto que prometía, con bastantes camisetas de fútbol vintage. Sin embargo, la mayoría eran copias. Como siempre les recomiendo, hay que revisar bien porque no sabemos qué puede aparecer. Me topé con estas camisetas que tienen caricaturas de Looney Tunes. Me llamaron la atención, pero pedían 10 euros la unidad. De nuevo, me pareció un poco costoso y decidí seguir. Como puede ocurrir, a veces se nos escapan piezas. Esa camiseta del FC Barcelona no la vi. Para ser un domingo había gente, los puestos estaban todos abiertos. Pero según me comenta la gente local, la afluencia de público no llegaba al 50%, de lo que es habitual en este mercadillo. De reojo vi una chaqueta del Milan. A simple vista noté que era una chaqueta copia y con bastantes daños. Pasé de ella. En la mayoría de los puestos no encontraremos camisetas que nos deslumbren, pero siempre es recomendable echar un ojo. Y este fue el caso. Me pareció observar que habían camisetas deportivas y en efecto estaba esta camiseta de Inglaterra. Era copia. Más y más puestos de imitaciones. De repente un pequeño lote llamó mi atención. Blanco y verde, Atlético Nacional, todas de niño e imitaciones. Una camiseta del Chelsea llamó mi atención y justo adelante una camiseta del Atlético, con el sponsor bastante deteriorado. Seguí revisando, una camiseta de Francia, bootleg, varias camisetas deportivas. Y de repente, bingo, una camiseta del Club Independiente argentino. Pregunté el precio, estaba allí 1 euro la unidad, con lo que decidí hacerme con la camiseta del Atlético aún con desperfectos y con la camiseta del Independiente.
Revisé y revisé y solo me llamó la atención una camiseta Adidas con una tela bastante llamativa, como si fuese una malla. Me lo pensé porque no recordaba haber visto este template. Y como mi presupuesto estaba limitado el día de hoy, decidí dar una vuelta a ver qué más encontraba. Les pregunté a las vendedoras si podía pasar. Me dijeron que con gusto, y por suerte lo hice, ya que justo detrás otra camiseta de Independiente. Al final, las 3 prendas por 3 euros. Este mercadillo ubicado en el sur de Tenerife es relativamente pequeño, así que decidí dar un par de vueltas, por si se me había pasado alguna pieza. Esta vez sí nos encontramos con la vendedora. Amablemente nos comentó que pedía 15 euros por la camiseta. Era una camiseta réplica. En la segunda vuelta, ya con un poco más de pausa, revisé puestos por los que había pasado sin ver mayor cosa y me topé con algunas piezas. La mayoría copias. De repente algo llamó mi atención. Una chaqueta para lluvia del Deportivo La Coruña, fabricada por Homa. Todos los cierres y bolsillos funcionaban. La tela tenía bastante desgaste por el sol, pero aún así me solicitaron 2 euros, lo cual me pareció justo, para un total de 7 piezas por 10 euros. Y así concluyó nuestra visita al mercadillo de Guasa. Sin duda volveremos. Y bien, camiseteros, ¿qué les ha parecido la cacería de hoy? Yo aluciné con las 2 jerseys del Club Independiente. Ambas fueron un verdadero hallazgo y por ese precio creo que es irrepetible. 2 piezas que a pesar de no ser muy antiguas son bastante coleccionables y a ese precio creo que es difícil volver a conseguirlas. Pero eso precisamente es lo lindo del coleccionismo, que cada día puede llegar a sorprenderte y no sabes con qué pieza te vas a encontrar. Si el video te gustó, puedes apoyarme de una manera muy sencilla. Suscríbete al canal, así YouTube entiende que esta comunidad quiere seguir creciendo, deja tu like, compártelo con otros camiseteros como tú, que eso sería genial. Nos vemos muy pronto en un nuevo video. ¡Hasta luego!